Mirad qué hermoso limonero me acabo de comprar. Mini limonero. Un limonero enano. Citrus floridana. En el vídeo de hoy vamos a trasplantar este limonero a la maceta, a una maceta grande, donde va a estar ahí definitivamente nuestro pequeño árbol. Lo primero que tenemos que hacer es sumergir las raíces, el cepellón, en agua durante aproximadamente unos 15 minutos. Vamos a quitar esto. Entero, tal como está. Sumergir en agua. Tiene que estar bien cubierto lo que es el cepellón, y así que agrego un poco más de agua. Recordad, unos 15 minutos más aproximadamente debe estar sumergido en agua. El objetivo es ablandar lo que es el cepellón para poder ablandar lo que es separar las raíces, poder separar bien las raíces para cultivar trasplantar el árbol a una maceta. La mejor época para trasplantar un frutal enano en una maceta es entre el invierno y principios de primavera. Es la mejor época que le va bien a los árboles, a cualquier clase de árbol frutal. Para ello vamos a usar una maceta bien grande como esta, que aunque sea un frutal enano no significa que no vaya a crecer, va a crecer. Y por eso voy a usar una maceta de unos 50 litros. Voy a hacer primeramente lo más importante es hacer los agujeros de drenaje. Para ello voy a usar esta herramienta, un soldador eléctrico, que viene fabuloso para hacer los agujeros, porque no tiene sino que más que derrite el plástico y con la misma. Así. Si no tienes una herramienta como esta, puedes usar unas tijeras, un cuchillo. Pero esta herramienta viene fenomenal para hacer los agujeros de drenaje. Para plantar nuestro árbol frutal, nuestro pequeño limonero, vamos a usar un buen sustrato. Si lo que tiene es tierra, por ejemplo, de jardín, usaríamos tierra de jardín al 50% o al 60% mejor, y un 20% de humus de lombriz y un 20% también de estiércol o compost. Bien. Ahora lo que toca es rellenar la maceta con el sustrato. Vamos rellenando la maceta, comprimiendo un poco. Seguimos rellenando hasta por más o menos un 75% de la capacidad de la maceta, del volumen de la maceta. Un 75%, y ahora voy a agregarle un producto que es abono parasítico, ya que lo que voy a plantar es un limonero. El abono parasítico es ideal para estas plantas. No conseguí humus de lombriz ni conseguí estiércol, y esto es lo que pude conseguir, pues voy a aprovechar y echárselo ahí a la maceta. Bueno, ahora es el momento de agregar el abono de cítrico.
Bien, seguimos echando un poco más de tierra. Nuevamente voy a agregar un poco más de abono. Y seguimos agregando tierra. Conseguir siempre un buen sustrato. Bueno, ahí está como un 90% de la capacidad de la maceta, y ahora lo que faltaría es pues poner la planta. Y bien, ahora queda la parte más delicada del proceso de trasplantar el árbol del limonero. Ya lo hemos tenido ya como unos 15 minutos en remojo, en agua, y solo queda sacarlo de la maceta y airear un poco lo que es la raíz, desprender un poco lo que es el cepellón. ¿Veis cómo están las raíces ahí todas comprimidas unas con otras? Bien, pues lo que vamos a hacer es un poco con la misma mano, separar un poco así, airear un poco, desprender un poco para que cojan más espacio las raíces con delicadeza. Vamos así, aireando el cepellón. Bueno, tal que así más o menos. ¿Ves? Más o menos ya tenemos liberadas unas cuantas raíces, y ahora procedemos a plantarlo en la maceta. Y bien amigos, ya solo queda trasplantar el árbol. Ya lo tenemos, hemos aireado el cepellón y lo hemos dejado 15 minutos en remojo. Trasplantarlo, lo único, hacemos una hendidura aquí, ponemos el árbol y rellenamos con más tierra hasta tapar las raíces. Voy a agregar un poco más de abono parasítico alrededor de la planta. Bien, y ahora seguimos agregando más tierra. Así, que quede bien cubierto lo que es el abono. Y las raíces. Por aquí queda un poquito. Hay que presionar un poco para que no queden burbujas de aire y quede bien, el árbol quede bien ahí sujetado con la misma tierra. Así. Creo que ya esto ya es suficiente.
Ahora toca regar y ver cómo va evolucionando. Y a ver si aprovechamos algún limoncillo de eso. Y si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, no olvides de darle a like. Y si te gusta el canal, pues suscríbete, que aquí ponemos siempre cosas interesantes sobre huerta urbana. Saludos a todos.